La lluvia caía con fuerza esa noche, golpeando el pavimento con un sonido monótono que parecía acompasar el ritmo acelerado del corazón de Sofía. Estaba sentada en la acera, con la espalda apoyada en una pared fría y húmeda, y a su lado una maleta vieja y rota que apenas podía sostener sus pertenencias. El agua empapaba su ropa, pero parecía no importarle. Todo a su alrededor se desmoronaba, y ella sentía que también estaba a punto de quebrarse por dentro. Había perdido su trabajo hacía solo unas horas, después de años entregándose a una empresa que, sin aviso, decidió prescindir de ella. No solo eso, la tristeza más profunda la acompañaba porque también estaba sola. Su familia vivía lejos, y los amigos que alguna vez tuvo ahora parecían distantes, ocupados con sus propias vidas. ¿Cómo había llegado hasta ese punto? Se preguntaba mientras miraba hacia el suelo, donde pequeños charcos reflejaban las luces apagadas de la calle. Sofía no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido. Su casa, sus ahorros, la seguridad que alguna vez creyó tener, se habían desvanecido como el humo en el aire frío. En ese momento, la idea de seguir adelante parecía imposible. ¿Qué sentido tenía luchar cuando la vida parecía empeñada en derribarla? Las lágrimas comenzaron a mezclarse con la lluvia, formando un único río de desesperación. De repente, un sonido rompió la monotonía de la noche. Un motor poderoso se acercaba, y la luz de los faros iluminó la calle desierta. Sofía levantó la vista con algo de curiosidad, sin esperar que un auto de lujo se detuviera justo a su lado. La puerta se abrió con suavidad y una figura apareció bajo la lluvia, ajena a la tormenta y a la tristeza que ella cargaba. El hombre salió del auto con calma y se acercó lentamente. Su rostro mostraba una mezcla de interés y comprensión, como si hubiera visto más allá de su apariencia empapada y sus ojos cansados. «¿Está bien?», preguntó con voz pausada y sincera. Sofía, sorprendida, no supo qué responder al principio. ¿Por qué alguien que no la conocía se detenía en medio de la noche para ofrecerle ayuda? El hombre extendió una mano, no para juzgar, sino para ofrecerle una posibilidad que parecía irreal en ese momento. «Puedo ayudarte», dijo simplemente. Sofía sintió una mezcla de miedo y esperanza revolverse en su interior. ¿Sería posible confiar en un desconocido? ¿O era solo otra ilusión pasajera en una vida llena de desilusiones? Con una voz apenas audible, respondió: «No sé si puedo creerlo». Pero el hombre sonrió con gentileza, y en ese instante, algo dentro de ella despertó. Una pequeña chispa de fe, frágil pero presente, que la hizo levantarse lentamente y aceptar la mano que le ofrecían. Mientras se subía al auto, Sofía miró una última vez la calle oscura que la había visto caer. No sabía qué la esperaba, pero estaba dispuesta a intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás, solo quizás, esa noche de lluvia no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. El auto arrancó suavemente y desapareció entre las sombras, llevándola hacia un futuro incierto, pero con una oportunidad que nadie más le había dado. Sofía cerró los ojos, intentando dejar atrás el miedo, abrazando la promesa de una segunda oportunidad que aún no sabía cómo aprovechar. La tormenta seguía afuera, pero dentro de ella comenzaba a calmarse el viento. El auto avanzaba lentamente por las calles mojadas, mientras Sofía intentaba asimilar lo que acababa de pasar. El hombre que la había rescatado de la lluvia no hablaba mucho, pero su presencia calmaba el temblor que sentía en todo el cuerpo. Su nombre era Alejandro, y aunque ella no sabía casi nada de él, había algo en sus ojos que le transmitía seguridad, como si en ese momento nada pudiera dañarla. Cuando llegaron a un edificio imponente, iluminado por luces cálidas que contrastaban con la fría noche, Alejandro bajó primero y le abrió la puerta para que ella pudiera entrar sin mojarse más. Sofía dudó un instante, insegura de estar en un lugar tan distinto a todo lo que había conocido.
El lujo del lugar la hacía sentir pequeña, una extraña en un mundo que parecía lejano y difícil de alcanzar. Alejandro la condujo por un pasillo elegante hasta una oficina grande y ordenada. En una silla cómoda, le pidió que se sentara mientras él preparaba 2 tazas de café. Sofía sintió como la tensión comenzaba a desaparecer un poco, pero en su mente seguían las preguntas. ¿Por qué un hombre tan poderoso se interesaría por ella? ¿Qué esperaba realmente a cambio? Alejandro volvió con el café y se sentó frente a ella. Sé que has pasado por momentos difíciles, dijo con voz tranquila, sin juzgar ni presionar. He visto personas como tú antes. Personas que han perdido mucho, pero que tienen un valor que no se puede comprar ni con dinero. Sofía no pudo evitar mirar hacia abajo. Las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. Quiero ofrecerte una oportunidad, continuó él, un trabajo en mi empresa. No es un favor, sino una segunda oportunidad para demostrarte que aún puedes salir adelante. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. La idea de volver a trabajar le daba miedo, pero también una extraña esperanza. Sin embargo, la duda era más fuerte. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, con la voz temblorosa. Alejandro sonrió, pero con sinceridad. Porque veo en ti algo que pocos ven. Veo fuerza, aunque ahora estés cansada. Veo la voluntad de luchar, incluso cuando parece imposible. No quiero que desperdicies ese don. Ella respiró hondo, intentando calmar la tormenta que sentía en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, alguien creía en ella sin condiciones ni reproches. Pero aceptar significaba enfrentarse a un mundo nuevo, lleno de retos que aún no podía imaginar. Necesito tiempo para pensar, dijo, tratando de sonar segura, pero sabía que la oportunidad no esperaría para siempre. Alejandro asintió, con paciencia. Lo entiendo. No tienes que decidir ahora. Pero recuerda que las oportunidades no siempre vuelven. Sofía salió del edificio con el corazón latiendo rápido. La lluvia había cesado, pero el frío en el aire le recordó que aún quedaba mucho por superar. Mientras caminaba por la calle, su mente no dejaba de pensar en esa oferta. Era una puerta abierta, una esperanza tangible en medio de tanta oscuridad. Los días siguientes fueron una batalla interna. La idea de trabajar de nuevo, de adaptarse a un entorno desconocido, le causaba ansiedad. Pero también sentía que quedarse en la tristeza no la llevaría a ningún lado. Empezó a imaginar cómo sería su vida si aceptaba aquella segunda oportunidad, si se atrevía a dejar atrás el miedo y la desesperanza. Finalmente, después de muchas noches sin dormir, Sofía decidió llamar a Alejandro. Su voz temblaba, pero con determinación. Dijo, acepto la oportunidad. Estoy lista para intentarlo. Alejandro respondió con una sonrisa en la voz. Bienvenida a un nuevo comienzo, Sofía. Juntos haremos que esto funcione. Así comenzaba un capítulo inesperado en la vida de Sofía. No sería fácil, pero la semilla de la esperanza había sido plantada. Y aunque el camino estuviera lleno de obstáculos, esta vez no estaría sola. Tenía una segunda oportunidad y, por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía posible. El primer día de trabajo en la empresa de Alejandro fue un choque inesperado para Sofía. Al entrar al edificio, la magnitud del lugar la hizo sentirse pequeña, casi invisible. Las paredes de vidrio, los pisos brillantes y las personas que caminaban con paso decidido le recordaban que estaba en un mundo muy distinto al que ella conocía. No era solo un trabajo nuevo, era un mundo nuevo que debía aprender a dominar. Alejandro la presentó brevemente a su equipo, gente vestida con ropa impecable y con rostros serios. Nadie parecía notar su presencia al principio, y eso le provocaba un nudo en la garganta. Sin embargo, Alejandro le habló con confianza. Aquí todos empezamos desde abajo, pero con esfuerzo y dedicación,
se puede llegar lejos. Sofía asintió, aunque en su interior la inseguridad la atacaba. Su primera tarea fue simple en apariencia, pero para Sofía significaba un desafío enorme. Debía organizar un archivo de documentos importantes que llevaban años sin orden. Mientras revisaba papeles antiguos, recordó los momentos en que tenía seguridad y estabilidad, y sintió que esa sensación estaba muy lejos. Pero también pensó que, por difícil que fuera, estaba empezando a construir algo nuevo. Los días pasaron y Sofía se encontró rodeada de gente que parecía no tener tiempo para ella. A veces sentía que sus compañeros la miraban con lástima o desdén, como si su pasado fuera una carga. En ocasiones, los murmullos y las miradas la hacían dudar de sí misma. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las palabras de Alejandro: «Veo fuerza en ti». La presión empezó a hacerse evidente. No solo debía aprender rápido, sino también demostrar que era capaz de cumplir con las expectativas, sin cometer errores. El miedo a fallar la mantenía despierta por las noches. Sin embargo, poco a poco, fue encontrando pequeñas victorias. Un documento bien organizado, un correo enviado a tiempo, una sonrisa amable de alguien del equipo. Una tarde, Alejandro la llamó a su oficina. Al entrar, sintió que el corazón le latía con fuerza. Él la observó sin prisa y dijo: «Sofía, no es fácil adaptarse a este ritmo, y lo sé. Pero veo que estás luchando. No quiero que pienses que esto es solo trabajo. Es también una prueba para ti misma». Sofía sintió que esas palabras le daban una nueva energía, una razón para seguir adelante a pesar de todo. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Un día, una situación inesperada la puso en aprietos. Un error en un informe importante casi causa un problema serio en la empresa. La culpa y el miedo a ser despedida volvieron a invadirla. Alejandro intervino, pero en vez de reprenderla, le ofreció una solución. «Aprendemos de los errores, Sofía. Lo importante es cómo te levantas después». Esa frase quedó grabada en su mente. Por primera vez, sintió que no estaba sola en esta batalla. Alejandro no solo le daba una oportunidad, también estaba dispuesto a apoyarla en el camino, aunque fuera difícil. Eso le dio fuerzas para seguir intentando, para levantarse una y otra vez. Los días se convirtieron en semanas, y Sofía comenzó a sentirse menos insegura. Empezó a entender el ritmo, a anticipar las necesidades, a ganar pequeños espacios en aquel mundo desconocido. Su confianza crecía lentamente, pero con firmeza. No era solo un trabajo, era su camino hacia la recuperación. Cuando miraba su reflejo en el espejo del baño de la empresa, ya no veía a la mujer derrotada de hace semanas. Veía a alguien que, aunque cansada, estaba dispuesta a luchar. Sabía que aún quedaban muchos obstáculos, pero también que había dado el primer paso para cambiar su historia. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, esta vez Sofía estaba lista para enfrentarlo. Las noches en las que Sofía pensaba que todo estaba mejorando, su pasado volvía a visitarla en forma de susurros que nadie más podía escuchar. Una llamada inesperada una tarde helada rompió la frágil calma que había logrado construir. El número en la pantalla le resultaba familiar, pero su corazón se detuvo al ver quién estaba al otro lado. Era alguien que creía olvidado, alguien que había dejado cicatrices profundas en su vida. La voz al otro lado era fría y distante, recordándole viejas heridas y promesas rotas. Le habló de deudas, de errores que ella pensaba enterrados bajo el peso de su nueva vida. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante semanas había logrado concentrarse en su trabajo, en la oportunidad que Alejandro le había dado, pero ese llamado amenazaba con destruir todo lo que con tanto esfuerzo había comenzado a reconstruir. Cada noche, después del trabajo, su mente se llenaba de dudas y miedo. No podía contarle a nadie,
ni a Alejandro, porque sentía que sería una señal de debilidad. Temía que si él descubría lo que sucedía, la oportunidad se esfumaría como agua entre los dedos. La tristeza regresaba, pesada y silenciosa, haciendo que se preguntara si realmente merecía esa segunda oportunidad. Pero algo dentro de Sofía se negaba a rendirse. Recordaba las palabras de Alejandro, su confianza en ella, y por primera vez en mucho tiempo, decidió enfrentar el miedo en lugar de esconderse. Con un suspiro profundo, empezó a buscar soluciones, a llamar a antiguos conocidos, a negociar y a luchar contra las sombras del pasado. No fue fácil. Hubo noches en las que el cansancio y la desesperación la hicieron dudar de todo. Pero también hubo momentos en los que pequeños gestos de solidaridad, mensajes de apoyo inesperados y su propio coraje le recordaban que no estaba sola. Poco a poco, esas sombras comenzaron a perder fuerza, aunque nunca desaparecieron del todo. Mientras tanto, en la empresa, su desempeño no pasó desapercibido. Alejandro notaba que Sofía parecía más reservada, menos segura que antes. En una conversación franca, ella decidió contarle una parte de su historia, sin entrar en detalles que la hicieran vulnerable, pero lo suficiente para que él entendiera que no todo era sencillo para ella. Alejandro la escuchó con atención, sin juzgar ni presionar. Nadie dijo que sería fácil, dijo con calma, pero lo importante es que sigas aquí, luchando. A veces, el mayor reto no está fuera, sino dentro de nosotros mismos. Sus palabras fueron un bálsamo para Sofía, que sintió que tenía a alguien que realmente creía en su fuerza. Con ese apoyo renovado, Sofía decidió que no dejaría que el pasado dictara su futuro. Empezó a planear con cuidado, a buscar ayuda profesional y a tomar decisiones difíciles para liberarse de esas cadenas invisibles. Sabía que el camino sería largo y tortuoso, pero también que estaba dando pasos firmes hacia la libertad. Cada día en la oficina se convirtió en una batalla silenciosa, no solo contra los papeles y tareas, sino contra los miedos que aún la acechaban. Sin embargo, cada pequeño triunfo era una victoria que celebraba en silencio, como una promesa cumplida consigo misma. Aunque la sombra del pasado seguía ahí, Sofía había aprendido a caminar con ella sin dejar que la consumiera. Había descubierto que la verdadera fuerza no está en olvidar, sino en seguir adelante a pesar de todo. Y mientras el sol comenzaba a asomar cada mañana, también ella empezaba a brillar, un poco más fuerte cada día. La relación entre Sofía y Alejandro evolucionaba con cada día que pasaba, aunque de manera sutil y silenciosa. Él seguía siendo un hombre reservado, con pocas palabras, pero cada gesto demostraba que creía en ella más de lo que ella misma podía imaginar. Sofía, por su parte, luchaba con un sentimiento confuso, agradecimiento, admiración y un temor profundo a mostrar cualquier debilidad. Las largas jornadas en la empresa la agotaban, pero también le daban un propósito que nunca había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, el peso del silencio entre ellos creaba una distancia que a veces parecía imposible de salvar. Alejandro no era un hombre fácil de conocer, y Sofía temía que esa barrera invisible pudiera romper la frágil confianza que comenzaban a construir. Un día, mientras revisaba unos documentos importantes, Sofía sintió que la presión la estaba ahogando. El miedo a equivocarse y decepcionar a Alejandro la paralizaba. ¿Qué pasaría si no era suficiente? ¿Si todo este esfuerzo terminaba en fracaso? Esa noche, en la soledad de su apartamento, las dudas la invadieron con fuerza. Pero al día siguiente, algo cambió. Alejandro la llamó a su oficina, y en lugar de reproches, le ofreció palabras que calaron hondo. No espero perfección, dijo con voz firme. Es la lucha, el intento constante, lo que realmente importa. Nadie avanza sin caer antes. Sofía sintió que esas palabras eran un regalo, un permiso para ser humana, para no cargar sola con el peso del mundo.
Con esa nueva comprensión, Sofía empezó a mostrarse un poco más auténtica. Comenzó a compartir pequeños detalles de su vida, sus miedos y sus sueños. Alejandro, aunque no muy expresivo, respondía con gestos de apoyo que fortalecían el vínculo entre ellos. Era una relación construida en la paciencia y la confianza, un espacio seguro en medio del caos. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía presente. Sofía sabía que, para mantener esa oportunidad, debía dar lo mejor de sí misma. La presión era constante, pero también la motivación para crecer. Cada día era una prueba, y cada pequeño logro, una victoria que la acercaba más a su propio renacer. Un jueves por la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Alejandro la invitó a una reunión privada. Sofía sintió un nudo en el estómago, temiendo que fuera una señal de problemas. Pero para su sorpresa, Alejandro le ofreció un proyecto importante, una responsabilidad que significaba confianza y reconocimiento. Este proyecto puede cambiar mucho para ti, le dijo. Confío en que puedes hacerlo. Sofía sintió que el miedo y la ilusión se mezclaban dentro de ella. Era una oportunidad que no esperaba, pero también un desafío enorme. Sin embargo, decidió aceptar con determinación. En las semanas que siguieron, trabajó sin descanso. Hubo momentos en los que la fatiga amenazó con vencerla, pero recordó las palabras de Alejandro y la promesa que se había hecho a sí misma. Poco a poco, comenzó a ver los frutos de su esfuerzo, y con cada avance, la confianza en sí misma crecía. La relación con Alejandro, aunque discreta, se fortalecía con pequeños gestos y silencios cómplices. Sofía comprendió que la verdadera confianza no siempre se expresa con palabras, sino con actos y presencia constante. Aquel extraño rico que le había ofrecido una segunda oportunidad se había convertido en un pilar fundamental en su nueva vida. Y así, entre desafíos y aprendizajes, Sofía empezó a escribir un capítulo que jamás imaginó vivir. Un renacer lleno de esperanza, esfuerzo y la certeza de que, a pesar del miedo, podía confiar en sí misma y en aquellos que creían en ella. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Sofía ya no era la mujer perdida que una noche lluviosa se sentó en la acera con su maleta rota. Había cambiado, y aunque el camino había sido difícil, cada paso la había acercado a una nueva versión de sí misma, más fuerte y decidida. El proyecto que Alejandro le había confiado era un reto enorme, uno que pondría a prueba todas sus habilidades y su capacidad para enfrentar obstáculos inesperados. Pero Sofía estaba lista para demostrar que la oportunidad que le habían dado no sería desperdiciada. Trabajaba largas horas, revisando cada detalle, aprendiendo a anticiparse a los problemas antes de que surgieran. Sin embargo, no todo era trabajo y responsabilidades. Poco a poco, la relación entre ella y Alejandro comenzó a cambiar. Ya no era solo un jefe que le daba órdenes o una figura distante. En los breves momentos que compartían, Sofía notaba que Alejandro empezaba a confiar en ella más allá del ámbito laboral. Las miradas se hacían más largas, las palabras menos formales, y había una calidez que antes no existía. Un día, después de una reunión que se había prolongado más de lo esperado, Alejandro la invitó a tomar un café. Sofía aceptó con una mezcla de nervios y curiosidad. Sentados en una pequeña cafetería cercana, la conversación fluyó de manera natural, como si ambos estuvieran dejando caer las barreras que los mantenían alejados. Alejandro le contó fragmentos de su vida, cosas que nadie en la empresa sabía. Sofía escuchaba con atención, sorprendida por la vulnerabilidad que mostraba ese hombre que hasta hace poco parecía impenetrable. A su vez, ella compartió sus sueños, sus miedos y cómo había llegado hasta ese momento. Fue una noche de revelaciones, donde la distancia entre ellos se acortó de forma inesperada. Pero la felicidad no llegaba sin retos.
Un antiguo enemigo del pasado de Sofía reapareció, amenazando con destruir todo lo que había construido. Una llamada anónima, un mensaje inesperado, le recordó que no podía bajar la guardia. El miedo volvió a invadirla, pero esta vez no estaba sola. Alejandro estaba a su lado, dispuesto a protegerla y apoyarla en lo que fuera necesario. Juntos enfrentaron esa amenaza, demostrando que la fuerza que tenían como equipo era mucho mayor que cualquier sombra del pasado. Sofía descubrió que confiar en alguien no era una debilidad, sino un acto de valentía. Alejandro le mostró que estar juntos no significaba perder independencia, sino ganar fuerza para avanzar sin miedo. En medio de esa tormenta, nació un vínculo especial que ambos guardaban con cuidado. Era un lazo basado en respeto, confianza y un deseo mutuo de seguir adelante, sin importar las dificultades. Sofía entendió que su vida ya no estaba marcada por la soledad ni la desesperanza, sino por la posibilidad de un futuro compartido. La empresa prosperaba, el proyecto era un éxito y Sofía se sentía cada vez más segura de sí misma. Había dejado atrás la mujer que una vez dudó de su valor, y ahora caminaba con la frente en alto, consciente de que las segundas oportunidades existen, pero solo para quienes están dispuestos a luchar por ellas. En una noche tranquila, mientras miraba las luces de la ciudad desde el alto ventanal de la oficina, Sofía sonrió para sí misma. Había perdido todo, pero gracias a un extraño rico que le ofreció una mano, encontró mucho más que un trabajo. Encontró esperanza, fuerza y un amor inesperado que la ayudó a renacer. Los meses siguientes trajeron cambios profundos en la vida de Sofía. Ya no era solo la empleada dedicada o la mujer que luchaba por sobrevivir. Se había convertido en una pieza clave dentro de la empresa, admirada por sus compañeros y respetada incluso por quienes al principio dudaban de ella. Pero más allá del trabajo, había algo aún más importante que empezaba a florecer en su interior: la confianza plena en sí misma y en su futuro. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, recibió un mensaje inesperado de Alejandro. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? Hay algo importante que quiero compartir contigo. El corazón de Sofía se aceleró, pero esta vez no por miedo o inseguridad, sino por la emoción y la curiosidad. Aceptó sin dudar. Esa noche, en un restaurante elegante pero acogedor, Alejandro y Sofía compartieron más que una cena. Hablaron de sus sueños, de sus miedos y de todo lo que habían vivido para llegar hasta ese momento. Alejandro reveló que nunca había encontrado a alguien que lo entendiera tan bien, alguien capaz de mirar más allá de su riqueza y poder para ver a la persona real. Sofía, por su parte, confesó que la oportunidad que él le había dado no solo le había salvado la vida, sino que le había enseñado el verdadero valor de la esperanza y la perseverancia. En ese instante, entre miradas sinceras y sonrisas cómplices, ambos supieron que algo especial estaba naciendo entre ellos, algo que iba más allá de cualquier relación profesional. Pero la vida, con sus giros inesperados, no tardó en poner a prueba esa nueva conexión. Una noticia inesperada sacudió la empresa. Un competidor poderoso había lanzado una estrategia agresiva que amenazaba con destruir todo el trabajo que Alejandro y Sofía habían construido. La presión se volvió insoportable, y la incertidumbre comenzó a nublar incluso las mentes más fuertes. Sofía sintió que debía dar un paso al frente, demostrar que no solo era una seguidora, sino una líder capaz de enfrentar cualquier desafío. Con determinación, presentó un plan audaz para contrarrestar la amenaza, arriesgando mucho pero con la confianza de que era la única manera de salvar la empresa y a todos los que dependían de ella. Alejandro apoyó su decisión sin dudar, y juntos comenzaron una batalla silenciosa pero feroz contra el competidor. Fueron noches sin dormir, reuniones interminables y una tensión que parecía no tener fin. Pero en medio de esa tormenta, Sofía y Alejandro encontraron fuerza en su unión, en su confianza mutua y en el compromiso de no rendirse.
Finalmente, después de semanas agotadoras, el plan dio resultados. La empresa no solo sobrevivió, sino que salió fortalecida y más unida que nunca. La victoria fue celebrada con lágrimas de alivio y abrazos sinceros, pero también con la certeza de que lo que habían construido iba mucho más allá de un simple negocio. En la tranquilidad que siguió, Alejandro tomó la mano de Sofía y le dijo: «Gracias por creer, por luchar y por ser quien eres. Sin ti, nada de esto habría sido posible». Sofía respondió con una sonrisa que contenía todo el amor y la gratitud que sentía. Habían pasado de ser un extraño y una mujer rota, a ser compañeros, aliados y quizás algo más. Mientras caminaban juntos bajo las luces de la ciudad, Sofía sintió que cada paso la llevaba hacia un futuro lleno de posibilidades. Había perdido todo una vez, pero ahora, con la mano firme de Alejandro y su propio valor renovado, sabía que nada podría detenerla. Porque había aprendido que las segundas oportunidades no solo se reciben, sino que se construyen día a día con coraje y amor. El tiempo siguió su curso y, con él, la historia de Sofía y Alejandro se transformó en algo que ni ellos mismos esperaban. Lo que comenzó como una simple oportunidad laboral, se había convertido en un vínculo profundo, en una relación basada en confianza, respeto y una complicidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Sofía había dejado atrás a la mujer que una vez se sentó bajo la lluvia, con la maleta rota y el corazón destrozado. Ahora era una mujer segura, que caminaba con paso firme, consciente de su valor y dispuesta a enfrentar cualquier reto. Pero más allá de eso, había descubierto el poder de amar y ser amada, de abrirse sin miedo a alguien que la veía por quien realmente era. Un día, Alejandro le propuso un viaje. No uno cualquiera, sino una escapada lejos de la ciudad, donde pudieran desconectar del estrés y simplemente disfrutar de su compañía. Sofía aceptó con entusiasmo, sintiendo que ese era un paso más en su relación, una forma de fortalecer lo que entre ellos había nacido. Durante esos días, entre paisajes hermosos y conversaciones sinceras, ambos se conocieron aún más. Alejandro compartió sus sueños ocultos y las heridas que llevaba consigo, mientras Sofía le mostraba la fuerza que había encontrado en la adversidad. Era como si el tiempo se detuviera para ellos, y cada instante se volviera una promesa silenciosa de un futuro juntos. Al regresar, la realidad los esperaba, pero esta vez con una certeza diferente. Sabían que el camino no sería siempre fácil, pero también que podían contar el uno con el otro para superar cualquier obstáculo. La empresa prosperaba, pero lo más importante era el crecimiento personal y emocional que habían experimentado. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Alejandro se detuvo, tomó la mano de Sofía y la miró a los ojos con una ternura que ella nunca había visto en él. «Sofía, tú has cambiado mi vida de maneras que no puedo explicar. Quiero que sigas siendo parte de mi mundo, no solo como compañera, sino como alguien con quien construir un futuro». Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez no era miedo, sino alegría y esperanza. Aceptó sin dudar, y en ese momento supieron que lo que habían encontrado no era solo una segunda oportunidad laboral, sino una segunda oportunidad para amar, para confiar y para ser felices. La historia de Sofía era la prueba viviente de que, incluso cuando parece que todo está perdido, la vida puede sorprender con un nuevo comienzo. Con Alejandro a su lado, Sofía no solo había recuperado su dignidad, sino que había encontrado el amor que creía imposible. Y aunque el pasado siempre sería parte de su historia, sabía que ahora tenía las herramientas y el apoyo para no dejar que nada ni nadie la detuviera. Mientras la ciudad brillaba bajo la luz de las estrellas, Sofía miró hacia el futuro con una sonrisa tranquila. Había perdido todo alguna vez, pero esa pérdida la había llevado a descubrir lo que realmente importaba: la fuerza para levantarse, la valentía para seguir y el amor para sanar.
La segunda oportunidad que un extraño rico le ofreció no solo le devolvió la vida, sino que le mostró que el verdadero tesoro estaba dentro de ella, esperando ser descubierto. Y así, con el corazón lleno y la mirada firme, Sofía comenzó un nuevo capítulo, sabiendo que esta vez, nada ni nadie podría arrebatárselo.